Ok, bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Un gusto poder estar aquí una semana más, un episodio más. Qué bendición que siga sintonizándonos, que siga escuchándonos. Esta semana está conmigo mi hermano Isaac. Bendiciones a todos, un saludo. Está mi hermano Raúl. Dios los bendiga, hermanos, un gusto. Y mi hermano Gamas. Bendiciones, hermanos, un gusto saludarlos. Nuestro hermano Gustavito sigue lastimado de su accidente en la moto. Lo que pasa es que se golpeó la cara y todavía no se la reconstruyen. Sí. Pero nos manda saludos a todos y espera poder pronto estar aquí con todos. Bueno, lo que pasa es que ya tiene novia el muchacho y su novia le dijo, no salgas en el podcast porque si no te van a empezar a tirar la onda a otras muchachonas. Y él, como quiere ser feliz, dijo, amén, mi amor. Bien. Pero bueno, vamos a empezar. La semana pasada, las últimas creo 2-3 semanas, hemos estado hablando respecto a este versículo. Juan 10:4 dice que cuando saca todas sus ovejas va delante de ellas y sus ovejas lo siguen porque conocen su voz, pero a un desconocido no siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de los extraños. Ok, estuvimos hablando respecto a quién escuchamos, el tener el cuidado del discernir a quién oímos, pero otro de los puntos creo yo que es muy, muy importante respecto a este versículo, dice que las ovejas conocen la voz de Dios. Hemos estado hablando, empezamos con qué es oír, qué es escuchar, hablamos también, a manera de resumen, porque esto ya lo vimos, hablamos de ciertos personajes que no discernieron, hablamos por ejemplo de Eva, no discernió que la serpiente le estaba hablando. Adán, por ejemplo, tampoco discernió las consecuencias que puede provocar el no discernir, pero dice también este versículo que las ovejas de Dios conocen su voz. Una de las preguntas más importantes, creo yo, que como hijos de Dios debemos de preguntarnos es, ¿hemos escuchado la voz de Dios? Cierto. Porque dice la palabra de Dios que las ovejas de Dios conocen su voz. Y yo sé que estamos aquí, hablábamos hace 2 podcasts que Dios habla de 7 maneras distintas. ¿Se recuerdan qué maneras son? ¿O tú, Gamas, te recuerdas? Creo que sí, a lo mejor y se me olvida la última que se me olvidó la otra vez, ¿no? Siempre. Era a través de su voz, con voz audible, a través de su palabra, a través de profetas, de profecías, a través de sus siervos. ¿Cuántas van? Lleva 5, pero me faltan a 2. través de profetas y de sus siervos es lo mismo. Ah, ok. Entonces llevas 4. Me olvidé otra vez. De sus ángeles. No me acuerdo. Sí, a través de sus ángeles. Sí. Bueno, a través de sueños, visiones y a través de su Hijo. Amén. Las 7. Pero creo que nos vamos a centrar un poquito en esto de a través de sus siervos, porque muchas veces Dios nos habla a través de la palabra, pero también a través de los siervos que Él pone como pastores. Así es. También hablábamos que debemos de tener el cuidado de ir a una iglesia en donde el pastor sea alguien que Dios puso. Porque pues hoy en día muchos se enojan con el pastor, ponen su iglesia, dividen, etcétera, etcétera. No nos queremos meter mucho en eso, pero sí debemos de cuidar. De hecho, por ejemplo, en llamada final tenemos como política no apoyar divisiones, porque no es de parte de Dios. Dios no divide, al contrario, Dios suma, multiplica, no resta, no divide, no siempre va de más en más. Pero la pregunta que nosotros debemos de hacernos es, ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo yo asegurarme de ser una oveja de parte de Dios para escuchar la voz de Dios? Y el primer punto que nos aparece es Mateo 3:13. Bueno, el primero que anotaba yo aquí tengo Mateo 3:13. Dice, entonces Jesús llegó a Galilea, al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos
con toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Verso 16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Ok, ¿quién escucha la voz de Dios? El que hace justicia, el que cumple con toda justicia. ¿Qué es esto? Cumplir con la palabra de Dios. Amén. Hace rato hablábamos que cumplir con la palabra de Dios provoca bendición sobre nuestra vida en la predicación. Amén. Pero no solamente eso, hace que Dios nos hable, que Dios abra las ventanas de los cielos y podamos escuchar su voz. Pero la pregunta que quiero hacernos hoy: ¿qué tanto cumplimos la palabra de Dios? Por ejemplo, mi hermano Gamas dice la palabra de Dios que debemos de orar, que debemos de ayunar, que debemos de tener comunión con Dios. ¿Qué tanto cumples, por ejemplo, esa parte? Bueno, creo que en oración, ahí vamos. En ayunar dijiste también. Sí. ¿Y qué otra era? Oración, Oración, ayunación, comunión. en comunión. Creo que a veces fallamos en esta parte del ayuno, porque si bien sí se hace, en mi caso a veces no me gusta hacerlo tanto. Claro. Cuando lo hago, sí lo hago y busco hacerlo bien, porque es algo que ofreces tú al Señor. Pero creo que el detalle en mí radica en que no lo hago con tanta frecuencia como debería de ser. Exacto. Por ejemplo, creo, aquí vamos a entrar en un tema un poquito escabroso, porque hay predicadores, y de hecho, regresando a lo que hablábamos podcast anteriores, el tener el cuidado de a quién estamos escuchando, ¿verdad? Porque hay predicadores que enseñan que ya no estamos bajo la ley y omiten ciertas cosas que marca la palabra de Dios por su creencia de que ya no estamos bajo la ley. Pero no es porque Jesús dijo: yo no vine a romper la ley, sino vine a enseñarles a cómo cumplir la ley. Ahora, que no estemos bajo la ley no significa que no haya una ley, porque la ley que fue rota, ustedes recuerdan cuál fue, Isaac, Raúl, ¿recuerdan cuál fue esta ley que Cristo rompió? ¿O tú, Gamas? La ley de fuego, ¿no? Exactamente. Esta ley que decía que si tú pecabas, ¿qué sucedía? Muerte. Cierto. Entonces, pero sigue habiendo una ley, porque yo no puedo matar, no puedo robar. Claro que si lo hago ahora está la gracia y la misericordia de Dios que aboga por nosotros. Por eso dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero hay ciertas cosas, es que el otro día precisamente hablaba de esto con mi esposa, y perdónenme que yo lo mencione, hay gente que no le gusta, pero hay un episodio de Los Simpson donde de pronto Homero sigue a un líder de una religión que según se los iban a llevar al espacio, sí. y todo eso, Sí, ¿no? sí, sí. Y Marge se preocupa porque dice: es que está cayendo en pecado. Y el reverendo Alegría le dice: Marge, ¿has leído la Biblia? Hacer del baño es pecado. Sí. Entonces me platicaba yo con mi esposa y le decía: es que ciertamente la ley era una cosa muy dura, muy regía muchos aspectos de la vida, porque por ejemplo la Biblia dice que no podemos comer de ningún fruto que no tenga semilla. Wow. Y por ejemplo, creo yo que todos nos encantan las uvas, por ejemplo, Sí. sin semilla. Sí. Sí. O todos buscamos la naranja sin semilla, o La sandía. Exactamente. Bien. Pero es prohibido por la ley. Entonces, no nos metemos tanto al pie de la letra, porque sí creo que caeríamos en el error de lo que Pablo decía, de ahora estabas bajo la gracia y ahora quieres caminar bajo la ley, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué es cumplir con toda justicia? ¿Qué creen ustedes que es cumplir con toda justicia? Porque Jesús dice, es que es necesario cumplir con toda justicia. Bueno, yo veo a David, por ejemplo, ¿no? Cuando Dios extiende su mano para con Israel por el pecado de David, Claro, ajá, y él va a comprar ciertos bueyes para el sacrificio, ¿no? Claro, sí. No recuerdo a quién,
Pero él dice, el que se los va a vender le dice a David, los no, regalo, si te los ¿no? regalo, Sí. ajá. Pero David dice, no voy a darle nada al Señor que no me cueste. Claro, Entonces yo veo ahí por así decirlo, una figura de cumplir con toda justicia, sino que David ya había propuesto hacer el sacrificio, pero tenía que hacer el pago, ¿no? O sea, yo no me imagino que tú vayas a la tienda y simplemente agarres las cosas porque sí, ¿no? Ya tienes que pagar. Entonces yo lo veo de esa manera, algo que nuestro pastor predicaba. Él decía que compraba su software para predicar. claro. Entonces sí. yo veo de esa manera que es cumplir con toda ley, no solamente con la palabra, sino cumplir con toda ley que incluso dentro de nuestra sociedad puede, bueno, uno dice para ahorrar dinero, ¿no? Pero si cumplimos con toda ley, me imagino que el Señor también respalda no solamente con suplir lo que nosotros necesitamos, sino con instruirnos y guiar por medio de su voz. Creo que esto que mencionas, ahorita quiero pedirle también su opinión a mi hermano Isaac, pero creo que esto que mencionas es muy cierto porque, bueno, cumplir con toda, y principalmente para un pastor, creo yo, porque pues es tu trabajo. Sí. Decía el apóstol Víctor, y perdónenme que yo utilice esta expresión, era la expresión que usaba, no seas guangor, decía, o sea, es tu trabajo, estás invirtiendo en tu trabajo, estás invirtiendo Claro. para ser un mejor pastor. Porque ciertamente, por ejemplo, mi papá, nuestro pastor, él paga un programa de computadora que se llama Logos. Hay un programa que es el eSword. Este Sí. programa es gratuito. Ujú. De hecho, creo que es el más fácil, el más conocido. Sí. Pero mi papá paga porque tiene algunas características que el eSword no tiene. El Logos viene con ayudarte a hacer un sermón. Si tú escoges un versículo, te lo va dando. Pero bueno, entre otras cosas, viene con diccionarios, con comentarios que normalmente no encuentras para el eSword porque Claro. pues, se tiene que pagar. Entonces, el otro día platicando con él me decía, pues yo creo que ya tengo invertido ahí unos 15,000 pesos, algo así más o menos. Pero es que es tu trabajo. Claro. Y si tú quieres ofrecerle algo a Dios, algo bueno a Dios, tiene que ser algo que te cueste. Por eso David, porque por ejemplo David siendo el rey, podía haber, o sea, ni siquiera necesito que me los regales. Te digo, dámelos porque soy el rey y punto. Claro. Pero David decía, si yo quiero ofrecerle algo bueno a Dios, tiene que ser algo que me cueste. Amén. Entonces, por ejemplo, mi hermano Isaac, por ejemplo, hablábamos hace rato en la predicación del servicio a Dios, que lo que provoca bendición para tu vida es el servicio a Dios. ¿Crees tú que esto también sea cumplir con toda justicia? El algo que te cueste darle a Dios, pero que se lo haces con amor, no porque te cueste, sino que te cuesta y lo haces con amor. Creo que está dentro del ser, el del cumplir con toda justicia. Y creo que lo que decía Raúl, el no darle, el tratar de darle al Señor algo que te cueste, tanto como en el servicio o lo que es la alabanza también, tratar de dar lo mejor de ti en la alabanza. Claro. No por el hecho de escuchar canciones o cuando el director pide una canción simplemente escucharla y no dar el esfuerzo por tratar de poder De alabar, mejorar ¿no? esa Claro, canción sí, claro. y poder tratar de hacer que esa canción ministre también. Porque si solo lo cantas por cantar, entonces ¿qué esfuerzo estás dando? Exacto. ¿O qué es lo que estás tratando de dar? Simplemente no estás dando nada, simplemente estás cumpliendo con una obligación. Y no lo estás haciendo por el hecho de tratar de servir al Señor o el tratar de poder dar lo mejor al Señor. Quiero pensar que es tratar de ser justos con el Señor también. Tratar de cumplir esa justicia de poder, Señor, te quiero entregar esto, te quiero dar lo mejor de mí, pero no quiero hacerlo simplemente cantando porque tengo que hacerlo porque es mi obligación. Claro, claro. Mi hermano Raúl quería seguir diciendo algo, ¿verdad? Sí, Isaac también toca un punto importante, por ejemplo, en la alabanza, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo entré a la alabanza, o sea, me habían dicho que era un tiempo específico, ¿no? Para Claro. poder
servir. Y yo lo entendía porque decía, pues vengo del mundo, o sea, vengo de ser oveja también, entonces tengo que quitar ciertas cosas y de tu vida. ajá, Claro. ajá, para poder servir. Pero sorpresiva, para mi sorpresa, me dijeron en determinado tiempo que no era lo que yo esperaba. Me decían, bueno, ya puedes subir. Pero yo decía, es que... En tu interior sentías. En mi interior, ajá, Sí. decía, ok, ya tengo luz verde, pero como que el espíritu me dice, aguanta, todavía estoy trabajando contigo. Y yo lo veo de esa manera, ¿no? Porque, por ejemplo, cuánta gente quiere entrar al servicio y al día siguiente ya quiere estar sirviendo, ¿no? Claro. Y bueno, yo lo veo como a Juan el Bautista, ¿no? O sea, decir, ok, bautízame tú en vez de que yo te bautice a ti. O sea, yo lo veo como que si yo le dijera al líder de alabanza, oye, pásame por favor y ya mañana quiero estar, no sé, sirviendo, ¿no? Pero realmente si cumplimos con toda justicia es estar bien preparado, tocando el tema de la alabanza, Claro, obviamente, claro. sí, estar bien preparado para que el día en que yo le tenga que ofrecer sacrificio con mi cuerpo al Señor, sea algo que realmente me haya costado, pero esté gustoso de dárselo, ¿no? Claro. Sí, porque regresando a esto que estamos hablando, es que, bueno, por ejemplo, los tres que están hoy aquí, Raúl, Isaac y Gamaliel, pertenecen al grupo de la alabanza de aquí, de la iglesia. Y para ofrecerle algo bueno a Dios, tienes que esforzarte por darle algo bueno a Dios. Así es. Entonces, como decía mi hermano Isaac, mi hermano Raúl, es justo que tú te prepares. Miren, por ejemplo, hay gente que a lo mejor lo ve mal, pero para los que no son de esa iglesia, porque tengo entendido que hay gente de la iglesia del apóstol Otto que nos escucha, pero para los que no son de esa iglesia tienen lista de espera. O sea, tú te metes a servir y tienen una lista de espera y te hacen, válgame la redundancia, te hacen esperar para ver, o sea, y todavía te califican a ver si estás apto. O sea, porque a Dios no le vamos a dar cualquier cosa. Y a veces, por ejemplo, yo tengo algunos conocidos pastores que sus ovejas llegan de vez en cuando y los suben a ministrar, pero no sabemos si vienen limpios, si vienen llenos. O sea, a veces faltan 2, 3 meses, 6 meses a la iglesia y en cuanto llegan quieren subir a ministrar. ¿Qué le estamos dando a Dios? Esto, creo yo, por esto Jesús decía, es que hay que cumplir con toda justicia. Te tienes que llenar primero. Es que ahí ya vemos que, por ejemplo, al que sube, ¿no? Ya estamos viendo que no oye la voz de Dios. Exacto. Que probablemente no sea oveja. Exacto. Porque yo no quiero ser, o sea, no me jacto pues de eso, pero a mí sí varias veces Dios me dijo, no es tu tiempo todavía, ¿no? Uh-huh. Y yo lo entendía porque bueno, regresando al versículo inicial, ¿no? Que las ovejas escuchan la voz de Dios. Bueno, me considero una oveja también, porque a fin de cuentas todos somos ovejas, pero el tener cierto sentido racional, el dar el tiempo y cumplir con toda justicia al escuchar la voz de Dios te hace una oveja. Exacto, también. Sí, exactamente. Creo también yo que esto es muy importante porque mencionábamos al inicio de esta serie de episodios respecto a este versículo que es muy importante que nosotros discernamos, aprendamos a discernir quién nos está hablando. Y a veces, es que, miren, y no lo digo no lo digo de verdad por ser grosero, pero es que, por ejemplo, hay veces que el director de la alabanza o el pastor suben gente para que haya gente en el altar, para que se escuche completo el grupo de la alabanza. Miren, por ejemplo, aquí en la iglesia, en esta iglesia, en donde pues nosotros estamos, hubo veces en las que solamente estaba el director de la alabanza, o sea, había un grupo completo, pero no llegaba nadie, y solamente, no llegaban temprano, y el director le decía a mi papá, pastor, es que déjame subir a fulano, no llegaron temprano, y pasa solo tú,
y literal solo estaba el hermano, el director de la alabanza en el piano y sí, realmente musicalmente pues no se escuchaba, no había melodías, no había guitarras, no había bajo, no había batería, pero caía la presencia de Dios, porque no le íbamos a dar a Dios nada Sí, es cierto. que no fuera bueno para él. Así A Dios es. hay que darle lo mejor. Amén. Entonces, por eso creo Jesús, y es un buen ejemplo, porque Jesús nos dijo, es necesario cumplir con toda justicia. Amén. Y si se te está pidiendo que llegues temprano, lo justo es que llegues temprano para darle a Dios lo mejor. Amén. Y aún Dios ve ese esfuerzo tuyo como servidor, como ministro, como lo que seas, por esforzarte en llegar temprano a su servicio. Claro. Un ejemplo de servicio que puedo ver en la Biblia también es el ejemplo de David. Claro, Oraba con toda justicia, ¿no? Cuando vemos que cuidaba las ovejas, siempre vemos que procuraba las ovejas, ¿no? Que buscaba cuidarlas. O sea, en cualquier parte que veamos a David siempre podemos ver que buscaba dar lo mejor de sí. Incluso teniendo la oportunidad de matar a Saúl varias veces, no lo hizo porque él prefirió esperar el tiempo necesario para crecer. No buscó acelerarse en varias cosas, sino que se anduvo con paciencia. claro, exactamente. Creo yo también que, porque esto que mencionas en el servicio de David, pues peleó contra el oso y el león, o sea, Sí. arriesgó su vida para darle lo mejor a Dios. Y en cuanto a esto del esfuerzo, miren lo que dice Lucas 9:28, un ejemplo más de quien escucha la voz de Dios. Lucas 9:28 dice, y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Quién escucha la voz de Dios? El que sube al monte. Ahora, ¿qué es el monte, mi hermano Gamas? Bueno, el monte es una vida de comunión y de consagración al Señor, una constante búsqueda, ¿no? Podemos ver a Jesús que iba al monte a orar, ¿no? A buscar comunión con el Señor, con su Padre, y vemos que de esa forma Jesús se llenaba después de sus prédicas, de sus obras en la tierra. Exactamente, el subir al monte es comunión con Dios, la tener intimidad con Dios, la oración básicamente. Amén. Pero siempre hacemos esta pregunta, creo yo, los predicadores, los pastores en las iglesias, ¿verdad? ¿Qué tanto oramos? Porque no solamente es la oración, es la santidad también, el apartarse de pecado, eso es una vida de monte, porque dice la palabra de Dios que Jehová es Dios de los montes, ¿no? Así es. También es Dios de los valles, también te encuentras a Dios en el valle, pero es más fácil que lo encuentres en el monte, es decir, subiendo a orar, subiendo a tener comunión con Él, teniendo intimidad con el Señor, etcétera, etcétera, ¿no? Amén. Pero ¿qué tanto buscamos nosotros como cristianos tener esa comunión con Dios? Porque miren, por ejemplo, una cosa es orar y otra cosa es tener comunión con Dios. Porque el que ora, Padre, te pido, Señor, que bendigas, que prosperes mi trabajo, mi negocio, guarda a mi esposa, mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, Señor, amén. Pero comunión con Dios es esperar que Él te conteste. Y a veces no hacemos eso. Claro, recuerdo que esta parte también entendí en un retiro en la que Freddy Rivas nos explicaba, ¿no? Nos decía, sí, oren y hay que esperar La respuesta. la respuesta, ¿no? Y decía, y es estar en silencio, tal cual nos dijo, es estar en silencio 5 minutos, 10 minutos. Hasta que haya una respuesta. Hasta que haya una respuesta, ¿no? Y tratando de poner en práctica esto, dijo, debo esperar una voz audible. ¿Qué debo esperar, no? Personalmente me encontré que dentro de esta como meditación en la oración, uno llega a sentir como una paz en el corazón, llega Exacto. a sentir Amén. como este toquecito que donde uno dice, uno como que uno encuentra esa respuesta, ¿no? Pero es el Espíritu Santo, no es el Señor respondiéndote. Creo, por ejemplo, agarrándome de esto que dice Gamas, no sé ustedes si lo hayan visto de esta manera, por ejemplo, dice la palabra que Elías quiso encontrar a Dios en el torbellino, en el viento recio, pero ¿en dónde fue que escuchó la voz de Dios? En el silbo apacible. Es decir, en la calma es donde muchas veces Dios va a hablarte. Sí Así hay es. dificultades, hay tormentas, hay situaciones difíciles, pero necesitas momentos de silencio con Dios, en donde busques de Dios
y tengas la capacidad de quedarte callado y de esperar que Dios te responda. Ahora, hablábamos hace rato de que Dios habla de 7 maneras distintas. Claro. Todos los cristianos decimos, es que yo quiero escuchar la voz de Dios audiblemente. Y sí, ciertamente Dios lo puede hacer, pero sinceramente, amado hermano, para mí es el nivel más bajo. Porque normalmente Dios le habla audiblemente a los que están recién convertidos, a los que no tienen madurez de entender que Dios les está hablando a través de su pastor, a los que no tienen la madurez de entender que Dios les está hablando al corazón, de entender que Dios les está hablando a través de la palabra. Claro. Como no tienen esa madurez, les habla audiblemente. Amén. Sí, Pero sí, sí. cuando entiendes esa, como decía mi hermano Gamas, esa paz que Dios da, por ejemplo, David, salgo a la batalla y David sentía paz. Claro. Pues claro que Dios le respondía, sí, sube a la batalla, pero Señor, ¿hago este negocio o no hago este negocio? Inclusive los que estudian, los que trabajan, Señor, salgo al trabajo, salgo a la escuela y si sientes paz, sal. Porque miren, por ejemplo, a mí me sucedió, bueno, no a mí, un conocido mío me platicaba que él en una ocasión, él es, bueno, no es americano, pero él vive en Estados Unidos. Dice que en una ocasión él estaba en la prepa, en una prepa de gobierno allá en Estados Unidos, y dice que faltó. Dice, yo me levanté, me empecé a arreglar, y dice, yo sinceramente sentí mucha intranquilidad de ir a la escuela. Dice, no me sentía, me sentía muy ansioso. Y su mamá trabaja en el turno de la noche. Dice que cuando él sale a la escuela, su mamá todavía no regresa del turno de la noche. Dice, entonces ese día cuando ella regresa me encuentra en la casa y me regañó. Me dijo de cosas, eres un flojo, un gorrón, un bueno para... Ya sabe, ¿no? Mamá, tranquila, es que Dios me habló, no me salgas con Dios y que no metas a Dios en esto, que eres un flojo. Ya sabe, ¿no? Dice, para no hacerte largo el cuento, me platicaba él que... Pues él dijo, aunque me regañe mi mamá, no voy a ir a la escuela porque no siento paz. Entonces, a la hora de la comida, están comiendo y ponen las noticias y pasan las noticias que en la escuela en la que él iba hubo una balacera de esas de las que los adolescentes, pues allá en Estados Unidos, pues hubo una balacera y precisamente en uno de los salones en los que él tenía que entrar hubo un muerto. Decía este joven, me decía, yo sé que Dios me salvó la vida al darme esta intranquilidad, al ponerme en el corazón, no vayas a la escuela. Y yo sé que si nos está escuchando algún joven que estudie, está diciendo, amén, gloria a Dios, de aquí soy. De aquí soy. De aquí soy, Señor. Pero ciertamente, ¿cómo escuchamos la voz de Dios si no tenemos comunión con Él? Cierto. Porque Sí, cierto. puede ser que Dios hable de 7 maneras distintas, pero tienes que tener comunión con Él. Claro. ¿Qué opinan mis hermanos? Bueno. Yo lo veo muy, quisiera decir claro, pero dentro de la claridad tenemos que discernir hasta lo que nosotros sentimos, porque de hecho sí, no sé si les ha pasado, de repente quieren tomar cierta decisión, pero es cierto, a veces te aparece esa ansiedad, ese miedo de decir, Claro. es que, pero uno no sabe si realmente es el Señor el que te está diciendo que no lo hagas, o el que te estaba metiendo ese miedo o ese temor, pero aún así nosotros decidimos hacerlo. Entonces, yo creo que sí es cierto, debemos de tener una vida de comunión con el Señor muy, ¿cómo decirlo?, muy estrecha, ¿no? Para que podamos reconocer y también discernir qué es lo que estamos sintiendo, si es de Dios o no es de Dios, porque ciertamente uno hasta cierto punto se conoce, pero a veces los a veces los sentimientos, a veces las emociones no son claras Claro. en la mente, ¿no? Entonces, yo creo que sí es cierto, una vida de monte, una vida de comunión es demasiado importante, porque si no, ¿dónde estaría nuestra piedra angular, no? Porque Exacto. la piedra angular es Cristo. Exacto. ¿Qué opinas tú, Isaac, también de esto de la vida de monte? Comunión con Dios, válgame la expresión mejor. Amén. Bueno, creo que es importante tratar de tener esa comunión con el Señor porque creo que nuestro Señor Jesucristo
antes de ir a la cruz, fue a hablar con el Padre. Exacto, mira qué buen apunte ese. Fue a hablar con él diciéndole que no pase de mí esta copa, sino que se haga tu voluntad. Exacto. Pero imagínate que si el Señor no tuviera comunión con su Padre, ¿qué es lo que hubiera hecho? Sí, se hubiera alejado. Se hubiera alejado porque tuvo ese temor. Según marca la Biblia que nuestro Señor Jesucristo tuvo tanto temor que empezó a sudar sangre. Exacto. Entonces, si él no hubiera consultado con el Padre o no hubiera tenido esa comunión con el Señor, tal vez el propósito por la cual él fue enviado no se hubiera concretado. Definitivamente, muy cierto. Entonces, el tratar de tener esa comunión con el Señor es fundamental en nuestras vidas, porque para poder saber qué es lo que tú necesitas, para poder saber qué es lo que el Señor desea y anhela para ti, es tratar de tener esa comunión con el Señor, porque si no tienes una comunión, ¿cómo vas a saber cuáles son los planes de nuestro Señor? Exacto. De hecho, esto que dice mi hermano Isaac, si Cristo no hubiera buscado de Dios, ahí mismo se muere, porque como dice Isaac, empezó a sudar gruesas gotas de sangre, dice la palabra, ¿no? O sea, Sí. estaba muriéndose ahí de tal angustia, pero como buscó al Padre, le mandó auxilio. Y ciertamente, sobre todo porque somos hijos de Dios. ¿Qué clase de cristianos somos si no tenemos comunión con Dios? Por ejemplo, solo por poner algunos ejemplos, en una ocasión, mucho antes de que llegara Llamada Final como ministerio aquí al estado de Chiapas, recuerdo yo que invitaron, creo que de Tapachula, invitaron al apóstol Víctor junto con el grupo de alabanza de la iglesia para que él predicara una campaña evangelística, que el grupo ministrara la alabanza, pero Dios habló y varias hermanas del grupo, el apóstol no sentía paz, no se sentía tranquilo, decía, es que siento algo, y puso al grupo de intercesión a orar, él también se puso a orar, y de pronto empezaron a ver sueños y visiones que el autobús y los carros en los que venían se accidentaban y había muchos muertos. Entonces no vinieron, y de hecho hubo un deslave en una de las carreteras y hubieron muertos en el deslave este. Entonces, pero si yo no busco de Dios, y eso que soy su pastor, ahora imagínese como oveja, ¿no? También. Por lo que veo también, una vez escuchando la voz de Dios, es muy importante que nuestra decisión Vaya conforme. vaya conforme, porque está el profeta joven, Sí, en Primera de Reyes 13. sí, que Dios le dice, no vayas por tal lado, no regreses por donde viniste, ¿no? Viene alguien y se le presenta, ¿no? Un hombre, y le dice, no, vente de este lado, no, desobedeciendo a la voz que Dios ya, desobedeciendo a la orden que Dios ya le había dado. Entonces nos planteamos en un problema en que a veces escuchamos más al hombre que a Dios, aun cuando Dios ya nos ha hablado, entonces quedamos en un peligro de morir. Exacto. Otro ejemplo, si pudiera darlo, Sí. es, por ejemplo, Abraham, ¿no? El Señor decía, voy a ocultar lo que voy a hacer a mi amigo Abraham, ¿no? Exacto, por tal comunión que tenía Abraham con Dios, exactamente. Sí, y yo lo veo de esa manera, o sea, si nosotros tenemos comunión, dice el libro de Job, que si fuésemos limpios y rectos, Él se despertaría por nosotros. Amén. Entonces, yo lo veo de esa manera, o sea, si entre más comunión hay, el Señor más cuidado tiene de nosotros. Amén. Y miren, apenas estamos en el segundo punto y creo yo que ya estamos, wow, ¿no? Déjenme darles dos juntos. Juan 8:47 dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escucháis porque no son de Dios. Y miren, Juan capítulo 10 versículo 3. A este le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Ok, dos puntos importantes, los menciono juntos porque me parece que van muy de la mano. Los que son de Dios escuchan la voz de Dios y las ovejas escuchan la voz de Dios. Ok, primero que nada, ¿quién es una oveja? Porque Jesús hace una comparación, a las ovejas les va a decir, pasen a la derecha al gozo del su Señor, y a los cabritos, pasen a la izquierda al llanto y al sufrir de dientes. ¿Cuáles son las características que tienen las ovejas
que las diferencian de los cabritos. ¿Recuerdan ustedes alguna? Bueno, literalmente hablando, literal. Sí, literalmente hablando, pues he visto mucho a las ovejas, ¿no? Cuando llevo a mi familia a cierta comunidad, no puedo ver a varias mujeres acarreando ovejas, ¿no? Claro, pastoreando. Pastoreando ovejas. Si bien se desvían del camino, es fácil regresarlas. Exacto. Pero si ves la actitud de los cabritos o de vaya, un chivo, ¿no? Sí, sí. Son muy espontáneos. Es difícil agarrarlos, parecen perritos básicamente, porque quieres agarrarlos y nomás se te escapan. Son rebeldes. Son rebeldes. Bueno, hagamos una pausa ahí, porque estas características en lo literal se traducen a lo espiritual. Así es. Una oveja se deja pastorear, válgame la redundancia, por el pastor que Dios lo puso a su cargo. El pastor ve que se empieza a desviar y le dice: hijo, te estás desviando, regresa a los Así caminos es. de Dios. Y tiene la capacidad de reconocer: Dios me está hablando a través de mi pastor. Pero Sí. el cabrito dice: el pastor que sabe, ni que fuera mi padre. Sí, Y ahí terrible. vemos una diferencia. Sí, es cierto. Sí. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque somos cabritos. Y iba a decir otra palabra, ¿verdad? Pero iba a sonar muy grosero. Sí, algo que quisiera comentar también, el Salmo 27:8 dice: cuando dijiste buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré, ¿no? Entonces, una oveja, por ejemplo, hoy, bueno, el Señor habla en profecías, ¿no? Entréguenme su corazón, Amén. búsquenme más. Entonces, nosotros como pueblos, como ovejas, ¿qué respondemos al Señor? No es como este planteamiento de, podemos decir con nuestra boca: sí, Señor, te voy a buscar, pero aquí dice, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Entonces, Exactamente. hay que sentirlo desde lo más profundo. Exactamente. Otra característica muy, muy importante, creo yo, que diferencia a las ovejas de los cabritos son los cuernos. Porque el cabrito siempre está golpeando, siempre está chocando. Y la oveja no. El pastor viene a hablar con un hermano. No, pastor, es que no es así. Empieza a chocar. Es porque es cabrito, no es oveja. Porque la oveja se deja conducir por su... Es que el Salmo 23 nos habla mucho a nosotros de las características del pastor, pero también de la oveja. Por ejemplo, ¿qué dice el Salmo 23? Ya que estás ahí en Salmos, ayúdame ahí con Salmo 23. Sí, por favor, léelo. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace Hasta ahí, descansar. hasta ahí, primero hasta ahí. Una oveja se deja guiar por el Señor, por el pastor, para que lo lleve a descansar, a pastos que lo hagan descansar. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas, dificultades, pero no dejas que la palabra que Dios trata de hablar a través de tu pastor te haga descansar? Es cierto. Empiezas, ¿por qué el pastor está predicando de eso? ¿Qué no ve? A lo mejor tú vienes enfermo y el pastor habla de diezmo. ¿Qué no ve que estoy enfermo? Debería de hablar de sanidad. Pero a lo mejor a través de esa predicación de tu pastor, Dios te va a hacer descansar. Amén. Síguele, por favor, mi hermano Gamas. Junto a aguas de reposo me conduce. Igual. ¿Qué es el agua? La palabra. La palabra. Que tu espíritu esté calmado, que tu espíritu esté en reposo, que no tengas ansiedad, es una palabra que Dios te quiere dar para calmar tu ansiedad, para calmar tus problemas, pero no te dejas pastorear. Él restaura mi alma. Y esto es muy importante, porque Dios quiere restaurar tu alma. O sea, porque cuando venimos nosotros a la iglesia, muchos venimos rotos, venimos incompletos, venimos afligidos. Por ejemplo, vemos el caso de Lázaro y el rico. Lázaro, ¿cómo estaba? Estaba todo afligido, amargado, Sí. pero como no tuvo un pastor que lo guiara, no pudo restaurar su alma. Pero cuando tú te dejas trabajar por tu pastor, Él restaura tu alma. Claro, y algo que veo muy importante aquí, ¿no? Hay un salmo que describe a esta descripción del alma cuando está vacía del Señor, ¿no? La Exacto. menciona que es como tierra seca y árida, donde Exacto, no hay agua, donde ¿no? no hay agua. Entonces, cuando vemos que el pastor nos conduce a aguas de reposo, cuando la tierra está seca se resquebraja, se abren grietas Sí. y puede Son entrar heridas. lo que sea, heridas. Pero cuando se riega de agua se empieza a juntar, se empieza a sentar la tierra, ¿no? Y es ahí donde puede florecer algo puede crecer. Exacto. Qué buen ejemplo que da mi hermano Gamas, porque ciertamente es así. La importancia de tener
la palabra de Dios en nuestra vida, de que Dios trabaje, de que te dejes conducir para que Él restaure tu vida, tu alma, tu salud, tu matrimonio, tu economía, pero debemos dejarnos trabajar por Dios, porque dice que Él nos guía por senderos de justicia por amor de su nombre. O sea, ni siquiera es que tú hayas hecho algo por amor a Él mismo, te amó. Sí. Y lo único que quiere de ti es que te dejes conducir. Wow. Y Él hace todo por ti, por el simple hecho, es que dice otro versículo, no recuerdo cuál es, perdónenme, pero dice la palabra que Dios juró por sí mismo, porque no hay nada más grande que Él, y por sí mismo juró que nos iba a bendecir. Wow. Amén. Y creo por eso dice la palabra, el que empezó la obra en ti, La va a terminar. exactamente, no va a descansar hasta que la termine, pero tú tienes que convertirte en una oveja. Es decir, no chocar contra tu pastor, no solamente contra tu pastor, porque es el siervo que Dios puso para guiarte a ti. Amén. Amén. Cierto. Y esto es tremebundo, porque ¿cuántos de nosotros nos sentimos ovejas verdaderamente? Yo creo que mucha gente a lo mejor le chocará, ¿no? Porque en podcast pasados hemos hablado de que nosotros debemos de vernos al espejo, pero en el espejo de la palabra, ¿no? Exacto. Y si bien el Señor es nuestro pastor, pero también su palabra nos da puntos específicos para nosotros poder ser una oveja Amén. plena, pues. Y si pudiera dar un punto, es que todos los días deberíamos de estar reflejándonos en el espejo de la palabra para poder nosotros llegar a ser la oveja que Dios quiere que seamos. Y vaya, sin siquiera poner un pero, porque todo es para edificación nuestra, ¿no? Cierto, muy cierto. De hecho, esto que dice mi hermano Raúl, lo dice el libro de Santiago, pero no debemos de ser como ese hombre que se ve en el espejo y al instante se le olvida su reflejo. No, porque eso es la palabra de Dios. Nos está mostrando en un espejo cómo somos y qué necesitamos cambiar, porque Dios te está hablando a tu vida, nos está hablando a nuestra vida, nos está diciendo simple y sencillamente, hijo, deja que yo te conduzca, porque dice el libro de Jeremías, yo sé los planes que tengo para ti. Amén. Planes de bendición, de prosperidad. Me gusta a mí mucho cómo dice la versión del Jubileo, para darte ese fin que tú esperas. O sea, esa bendición que tú anhelas, que tú quieres, Dios te la quiere dar, pero ¿cómo? Déjate conducir como oveja. Amén. Amén. Pero, ay, amado hermano, es que a veces somos bien cabezas duras. Bueno, usted no. Nosotros que estamos de este lado, sí. Y nosotros nada más, ¿verdad? Pues sí. Sí, usted no, amado hermano, usted lo desatamos Amén. y que el Amén. Señor Aleluya. tiene una buena oveja en usted. Amén. Amén. Pero mire, se nos fue el tiempo, amado hermano. Quiero darle el último para cerrar este episodio. Sacamos 7, bueno, yo siempre aprendí del apóstol 7 puntos de estos, 7 puntos del otro. Tengo 7 puntos anotados, pero creo que solo vamos a dar estos. Primera de Samuel 3:1 dice, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Verso 4 dice, que el Señor llamó a Samuel y respondió, aquí estoy. ¿Quién es el que escucha la voz de Dios? El que sirve. Sencillo, el que sirve. ¿Cuántos de nosotros servimos? Porque dice nuestro apóstol, el apóstol Otto, el que no sirve, no sirve. O sea, si tú no le sirves a Dios, no sirves para nada. Así es. Y de hecho, hoy en la predicación decía yo, porque esto es muy cierto, Dios le dice a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo al desierto, camino de 3 días, para que me sirvan. Así es. Si Dios te saca del mundo para que vengas a sus caminos, no es para que estés de gorrón. Claro. Es para que le sirvas. Amén. 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 Sí, es cierto. Y aparte de que escuchas la voz de Dios, el Señor te bendice por servirle. Así es. Bueno. Amén. Y sinceramente,
creo yo, a veces sí es difícil, a veces sí es complicado, pero las mejores satisfacciones de tu vida van a comenzar cuando empieces a servirle a Dios. Amén. Porque Sí, es cierto. Él dice la palabra de Dios que Él no es deudor de nadie. Así Así es. es. Así es. Y aún ese mínimo esfuerzo que tú hagas, porque dice la palabra, aún el que enciende las lámparas, Sí, porque claro. en aquellos entonces eran velas o, Ujú. o lámparas a través de aceite, ¿no? El que las encendía y el que las apagaba recibía bendición, porque aún ese esfuerzo por llegar temprano a la iglesia, por barrer, por acomodar una silla, Dios lo ve. Así Claro. es. Amén. Y creo que algo importante también que todos debemos de tener en cuenta y de aplicar es no menospreciar el servicio ni a los servicios de una Amén. iglesia, ¿no? O sea, no porque sirva en la alabanza no puedo servir en otra área. No porque tenga un lugar en el servicio no puedo hacer algo diferente, ¿no? Creo que algo nos enseñaba nuestro pastor en un discipulado de servidores es que un mal siervo es aquel que no hace más de lo que puede, ¿no? Sino que se queda solo haciendo lo que le dijeron. Y eso que dice mi hermano Gamas, para ir cerrando, es muy cierto. Nada que tú hagas en la iglesia es malo. Así es. Ningún área de servicio que tú hagas en la iglesia es malo. O sea, si te ponen a cuidar baños, es para Dios. Amén. Así es. Y si te ponen a cuidar los carros, es para Dios. Amén. Amén. Y ciertamente debes de hacerlo con ese pensamiento. Por ejemplo, me recuerdo yo, esto lo platica, creo que el pastor Freddy Rivas, él era anciano en la iglesia del hermano Otto hace muchos años. Dice que él estaba en una de las oficinas y veía en las cámaras de seguridad que había niños jugando en los baños. Y de pronto estos niños pues agarraron los botes de la basura y empezaron Sí, a los aventaron. aventaron todos los papeles de ahí pero no en el baño, sino afuera del baño, o sea, así como que en los pasillos. Y el pastor Freddy vio que llega un servidor, obviamente regaña a los niños salen corriendo risa y risa, ¿no? Pues ya sabe, pues niños al fin y al cabo, ¿no? Y este hermano empieza a barrer, a volver a echar, pero en eso ve que termina el culto y vienen los hermanos. Ve que vienen los hermanos, ve que este servidor, pues, con la intención de que El pueblo. el pueblo, exactamente, pase por un pasillo limpio, con su propia mano agarró los papeles y los empezó a echar a la basura. Wow. Y sí, ya después se lava las manos. Y el pastor Freddy dice, Dios me habló en ese momento viendo a ese servidor y me dijo, yo vi eso y yo voy a recompensar eso. Claro. Porque Increíble. es que nada que tú hagas para el Señor es tirado a la basura, al Así contrario, amado hermano. Todo servicio, y más cuando lo haces con el amor de entender, es para mi Señor. Claro, amén. Sí sirvo a los hermanos que me rodean, pero es que también son hijos de mi Señor, ¿sí me explico? Así es. Entonces, todo eso Dios lo ve y lo recompensa. Claro. Y bueno, se nos fue el tiempo, mis amados hermanos. Mi Gamas, ¿algún apunte final? Pues que, bueno, el Señor nos llama a sus caminos, ¿no? Y este es un camino de servicio y parte de este camino es hacerlo con el corazón para que no nos sea carga, ¿no? Y con eso vamos a ir creciendo en el Señor, ¿no? Y como hablábamos con el ejemplo de David, ¿no? Es ir con paciencia, esperando el tiempo necesario. Amén, amén, así es. Mi hermano Raúl, ¿algún apunte final? Bien, que seamos conscientes, ¿no? Conscientes de que Sí. si Dios nos habla, tenemos que hacer caso a su voz, y si no lo escuchamos, ser conscientes de que algo está faltando en nosotros. Entonces, si pudiera dar un apunte final, es que tengamos más comunión con el Señor. Y si, porque a fin de cuentas creo que todos, como decíamos hace rato, que queremos escuchar la voz de Dios audiblemente, ¿no? Pero no busquemos que Dios nos hable, sino que busquemos en su palabra que Dios nos hable, para que nosotros estemos más seguros de saber que Dios nos habla, ¿no? Ese sería el punto final. Sí, muy, muy buen apunte final. Sinceramente, esto porque iniciamos este tema de a quién escuchamos, de cómo discernimos, por lo que hablábamos. Corremos un peligro muy fuerte hoy en día de que nos engañen
precisamente, porque este versículo que con el que iniciamos de Juan 10 dice que las ovejas conocen la voz de Dios y no escuchan a un extraño, no siguen a un extraño. Pero para yo reconocer a un extraño tengo que reconocer la voz de Dios primero. ¿Y cómo lo hago? A través de su palabra. Mi hermano Isaac, ¿algún apunte final? Más que el tratar de hacer el servicio de todo corazón. Amén. Porque creo que decía nuestro pastor, cuando tú le dices al Señor, heme aquí, le estás diciendo, he aquí tu sirviente. Entonces, desde que tú le dices al Señor, heme aquí, te has comprometido a ser su sirviente en todo lo que Él quiere y desea. Amén. Muy, muy cierto, muy, muy cierto. Y pues bueno, mis amados hermanos, ha sido un gusto. Si usted se quedó con nosotros hasta el final, gracias, amado hermano, gracias por seguirnos escuchando. Esperamos ser de bendición para sus vidas. Amén. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, los bendecimos. Bye.